En el sur de Egipto hay una isla que fascina a los viajeros desde hace siglos. Es un lugar espectacular. Phile, la perla de Egipto. En esta roca que emerge del río, desde la época de los últimos faraones a los romanos, poderosos gobernantes han construido santuarios monumentales. Más tarde, los templos fueron saqueados y objeto de vandalismo. Y en el siglo XX, la construcción sucesiva de dos presas selló el destino de la isla. En los años 70, una campaña internacional coordinada por la UNESCO se comprometió a salvar estos preciosos restos. Una carrera contrarreloj llena de trampas y peligros. Trabajar en la isla era como trabajar en una olla a presión. La misión de rescate representa un reto técnico, pero su éxito ha permitido a los egiptólogos seguir explorando este laberinto de restos. Están tratando de rastrear la historia del lugar y de la construcción de estos edificios para comprender mejor el misterioso culto que allí se celebraba. Este es el único templo de Isis de este tamaño que se conserva desde la antigüedad. Las operaciones de rescate han proporcionado gran cantidad de información sobre la isla. Se ha podido reconstruir el aspecto del santuario original y suntuosos decorados, columnas y templos han recuperado su antiguo esplendor. Vamos a descubrir Phile, la perla salvada de las aguas, un tesoro del patrimonio mundial de la UNESCO. El templo de Phile, la joya del Nilo. 1799. Bonaparte había ido a Egipto para conquistar el país. El general quedó fascinado por los restos de esta antigua civilización que había brillado durante tantos siglos. Iba acompañado de una cohorte de eruditos. Era el primer gran viaje de exploración científica a Egipto. La expedición se desplegó en todas direcciones. Un pequeño grupo zarpó hacia el sur en busca de monumentos de la época faraónica. Remontaron el Nilo, el inmenso río que hace tan especial a Egipto. Este río que alimenta las tierras ha permitido a muchas poblaciones instalarse en el corazón de un vasto territorio desértico. En el sur del país, los eruditos descubrieron un fenómeno natural fascinante. En algunos lugares, el fértil valle se estrecha tanto que la arena del desierto se une a las aguas del Nilo. Al llegar a la altura de Asuán, la expedición se encontró con peligrosos rápidos. La zona de cataratas tiene su origen en fenómenos geológicos. Se trata de un saliente de granito en medio de una meseta de arenisca. La roca de granito, al ser muy dura, no pueden penetrar en ella ni el agua ni otros elementos. Así que el Nilo tuvo que tomarse su tiempo para abrirse camino hacia el norte. Las fluctuaciones del Nilo han marcado el ritmo de vida de los egipcios durante miles de años. El río era una bendición. Regaba los cultivos que alimentaban a la población. Era también una ruta de transporte para mercancías y viajeros. Pero el río podría causar estragos. Crecidas demasiado bajas o demasiado altas eran sinónimo de hambruna o destrucción, por lo que ya en la antigüedad se vigilaba estrechamente el nivel del agua. En la isla de Elefantina, frente a Asuán, se ha encontrado un antiguo instrumento de medición. Estamos en el nilómetro del templo de Satis, uno de los dos santuarios más importantes de la isla Elefantina. En estos momentos vamos hacia la inundación. Podemos ver que el del río ya ha superado las últimas fases del nilómetro.
Este sistema se utilizaba para medir la altura de las crecidas. Estos peldaños constituyen una escala de medida. Pero hay también muescas en la pared para determinar las fluctuaciones diarias del nivel del agua. La primera catarata formaba una frontera, tanto natural como política. Separaba Egipto de la antigua Nubia, un país que ocupaba un vasto territorio a caballo entre el norte del Sudán actual y el sur del actual Egipto. La ciudad de Asuán se construyó en este emplazamiento estratégico para controlar las rutas que conducían a las riquezas de África. Nubia siempre había sido una región importante para el antiguo Egipto. El Valle del Nilo formaba una zona cultural sin demarcaciones claras y los dos grupos estuvieron vinculados durante mucho tiempo. Los egipcios acabaron creando una frontera en Asuán, pero Nubia tenía recursos interesantes como el ganado y el oro y ofrecía acceso al sur, algo de un valor inestimable para el comercio. Asuán apenas impresionó a los científicos de Bonaparte, porque los restos antiguos que habían subsistido estaban ocultos bajo las casas y la vegetación. Pero cayeron bajo el hechizo de Elefantina. Les hablaron de otra isla, más allá de los imponentes bloques de la catarata. Les dicen que alberga monumentos grandiosos. Fue así como el grabador Dominique Vivant Denon descubrió Philae, una pequeña isla de roca y arena rodeada de antiguas murallas. Quedó fascinado por un santuario que parece flotar en el río. Los bajorrelieves de la época faraónica, la delicadeza de los capiteles con decoración floral y los bosques de columnas que conducen a los templos de divinidades misteriosas deslumbraron al artista. Nadie había descifrado todavía jeroglíficos, así que Vivant Denon estaba ante un enigma. ¿Quién construyó este fabuloso monumento? Durante milenios, los egipcios intentaron vivir en armonía con el Nilo. Desarrollaron bancos y cavaron canales. Pero nunca consiguieron domar el río. A finales del siglo XIX, Egipto era de facto una colonia británica. Los nuevos amos querían desarrollar el cultivo del algodón. El Nilo es un aliado, pero también un enemigo, con sus crecidas incontrolables. En 1898 se inició la construcción de una presa en Asuán, muy cerca de Philae. Esta obra, de más de 2 kilómetros de longitud, era por entonces la mayor presa del mundo. Su construcción alteró la fisonomía de la catarata. Aguas arriba, el río creció y sumergió parcialmente las islas. En 1906, el escritor Pierre Loti visitó Egipto. Al llegar a Asuán, lo único que quería era visitar Philae. Zarpa hacia la isla, pero al llegar resulta imposible o casi imposible pisar tierra firme. Debido a la presa creada por los ingleses, el agua subía y subía, como una marea que no volvería a bajar. El lago era casi como un pequeño mar. Sustituyó al serpenteante río y engulló los islotes sagrados. El santuario de Isis, que se alzaba aquí en lo alto de una colina llena de templos, de columnatas y estatuas desde hacía miles de años, aparecía aislado, todavía a medio sumergir, pero pronto él también se ahogó. La isla estaba ya completamente sumergida y él iba descubriendo los monumentos a bordo de su barco. Entramos con nuestro barco. Era un puerto muy extraño, con toda su antigua suntuosidad. Un puerto de una melancolía innombrable. Pero qué adorable resultaba así el kiosco de Philae, con ese desorden precursor de su colapso.
Sus columnas, que parecían descansar sobre algo inestable, se volvían más esbeltas y daban la impresión de elevar todavía más sus capiteles con decoración de follaje. Sabíamos que estaban muy cerca de desaparecer para siempre bajo unas aguas que no paraban de subir. Desde los años 80 podemos visitar Philae de nuevo. Y como Pierre Loti, se llega hasta allí a bordo de pequeñas embarcaciones. La historia de Philae, con sus templos que casi han desaparecido en el fondo del Nilo, fascina a visitantes de todo el mundo. ¿Cómo es la isla en la actualidad? ¿Cómo ha resistido al paso de los siglos? ¿Y qué se ha podido salvar de su aspecto original? Quien visita Philae muy temprano tiene a veces la suerte de tenerla solo para él. Puede admirar en silencio la belleza monumental de sus templos. Las dimensiones del santuario dan una idea de la magnitud del trabajo realizado para salvar a estos monumentos excepcionales de ser engullidos. Salvar el precioso santuario ha sido una aventura larga y llena de obstáculos. Entre 1902 y 1933, la altura de la presa de Asuán aumentó en 2 ocasiones. En la actualidad, la estructura alcanza una altura total de 36 metros por encima del lecho del río. El agua sigue subiendo y Philae está ya casi totalmente sumergida. La isla reaparece cuando se abren las compuertas de la presa durante las épocas de crecida. A principios del siglo XX, durante la primera elevación de la presa, el egiptólogo Gaston Maspero consiguió reunir fondos para aislar y consolidar los templos amenazados de ser engullidos. Una operación salvadora, pero el agua sigue subiendo. Solíamos ver la isla de Philae bajo el agua. Accedíamos a ella cuando el agua se retiraba, vadeando el barro del Nilo para visitar los templos. Antes de que los monumentos desaparecieran para siempre, los fotógrafos intentaron inmortalizarlos. En el Centro de Documentación del Consejo Superior de Antigüedades Egipcias se conservan los negativos en placas de vidrio. Es fundamental que los archivos conserven todas las fotos de la época, no solo las del templo, sino también las de todo el paisaje en su conjunto. Así, si hubiera que trasladar el templo, sabríamos qué aspecto tenía antes de ser trasladado. Debemos conservar todos los archivos, tanto de antes como de después de cada cambio, para conocer su estructura y su aspecto original. Estas fotografías son extremadamente valiosas. Son de la época de la primera presa, entre 1902 y 1907. Puede verse el Nilo, sus crecidas. El templo y sus alrededores están cada vez más sumergidos. Son documentos de un valor inestimable, pero también terribles. Muestran los daños causados por el agua después de la construcción de la primera presa. La Segunda Guerra Mundial puso fin a todo intento de rescate. Este mapa de 1943 muestra la región de Asuán. La isla de Philae aparece simplemente como una marca de agua. Solo los contornos de los restos que afloran a la superficie recuerdan la existencia del santuario. La isla vecina de Philae, Bige, es mucho mayor. Ha desafiado a todas las crecidas. Los antiguos egipcios la consideraban sagrada porque, según la mitología, albergaba la tumba de Osiris, el dios de los muertos, hermano y esposo de la diosa Isis. Desde lo alto de la isla se tiene una vista fantástica de Philae. Puede verse con claridad que es alargada y plana. El sitio ideal para establecer un lugar de culto y dar la bienvenida a los visitantes.
El propósito del santuario, una de las mayores estructuras dedicadas a Isis, era su uso en un culto innovador. Isis es una diosa, y tener una divinidad femenina como figura central de una creencia era algo completamente nuevo. Algunas características de esta religión son, en algunos aspectos, predecesoras de las del cristianismo, como la devoción a la Virgen María. En la antigüedad, la diosa Isis también simbolizaba la tierra de Egipto, cuya fertilidad era constantemente renovada por las aguas del Nilo. Su culto se celebraba en la isla de File, por donde el río marcaba la frontera del reino de los faraones. Según las creencias religiosas de la época, aquí estaba el origen de las inundaciones del Nilo. Esta isla que vemos no es la File original. El santuario de la diosa y otros monumentos han sido trasladados a esta isla semiartificial. Porque desde la década de 1970, File está en el fondo del embalse. ¿Cómo se reconstruyó su aspecto original? Estudiosos franceses de la expedición egipcia habían tomado aquí unas mediciones meticulosas. A pesar de los montones de tierra y escombros más recientes, pudieron establecer el primer mapa científico del yacimiento. Además, Vivant Denon dibujó vistas de la isla desde 3 ángulos diferentes. El Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo conserva en su biblioteca uno de los pocos ejemplares originales de la Descripción de Egipto, una obra de referencia creada a partir de las notas y dibujos de los eruditos de la expedición de Bonaparte. Entre los científicos de Bonaparte había ingenieros y topógrafos que llevaban instrumentos topográficos de precisión. El resultado fue extraordinario y absolutamente científico. Los planos están a escala, se indican las escalas, así que tenemos una topografía extraordinaria de Egipto a principios del siglo XIX. Esta página de File es un mapa general de la isla. Como en el resto de la descripción de Egipto, que muestra Egipto en aquel momento, tenemos aquí una imagen de la isla antes de que se construyera la primera presa a principios del siglo XX. Es también un mapa del aspecto que tenían entonces los terrenos que estaban a punto de ser anegados. Así que estas son las orillas reales del río en esta parte de Egipto. En la década de 1950, Egipto vivió una explosión demográfica. Más que nunca, el país necesitaba domar su río. En 1954, el presidente Gamal Abdel Nasser decidió construir una segunda presa en Asuán, cerca de File. La presa de Asuán fue un proyecto de gran envergadura para Egipto. Se trataba de la mayor obra de ese tipo en el mundo. Su objetivo era aumentar la superficie de tierra fértil en el país. Este depósito de agua regaba suficiente tierra como para permitir 2 cosechas al año. La presa también se utilizaba para abastecer a Egipto de la electricidad necesaria para su desarrollo. Para este gran proyecto, la Unión Soviética puso a disposición de Egipto equipo y personal especializado. En Asuán, desde lo alto del monumento para conmemorar la construcción, puede verse el tamaño descomunal de la presa. Su construcción duró 11 años y movilizó a 36.000 trabajadores. La presa tiene 111 metros de altura y 3.830 metros de longitud. Para edificarla se vertieron 43 millones de metros cúbicos de tierra y rocas en el antiguo lecho del río, un volumen 17 veces superior al de la pirámide de Keops. Aguas arriba del río, la presa ha creado un enorme embalse de retención, el lago Nasser. Se extiende a lo largo de más de 500 kilómetros. Su construcción obligó a casi 100.000 personas a abandonar sus pueblos, que estaban condenados a desaparecer por la subida del nivel del agua,
tanto en Egipto como en el norte de Sudán. Aquella situación alarmó mucho a los egiptólogos. El nuevo embalse amenazaba a un patrimonio de miles de años de antigüedad, incluyendo una veintena de templos. Cuando se anunció la construcción de la presa, las misiones arqueológicas acudieron a la carrera a Nubia para explorar todo lo posible antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó una carrera contra la subida del nivel del agua. La construcción de las dos presas de Asuán ha sido fundamental para proteger a los egipcios de las inundaciones del Nilo. Pero ha sido terrible para templos antiguos, tanto aquí en Asuán como en Nubia. Varios de estos templos se construyeron sobre roca friable y desaparecerían para siempre. Se elaboró un calendario de la subida del nivel del agua que indicaba el número de años que quedaban antes de que las obras maestras faraónicas quedaran sumergidas. El mundo observaba impasible la pérdida irreparable de estos tesoros de la humanidad. Pero en 1954, una mujer hizo sonar la alarma. La egiptóloga Christiane de Gosch-Noblecourt movilizó a varios países en torno a la UNESCO para evitar la catástrofe. En 1959, los gobiernos de Egipto y Sudán solicitaron la ayuda de la UNESCO. Y en 1960, René Mahou, el director general de la época, lanzó una campaña para la protección de los monumentos de Nubia, que sensibilizó a los gobernantes y a varias fundaciones. Fue una operación de éxito para conseguir la cooperación internacional, tanto en el campo técnico como en el financiero. La campaña internacional para salvar los monumentos de Nubia realizó excavaciones durante más de 20 años y salvó un gran número de monumentos. Una de las primeras medidas de gran envergadura consistió en cartografiar el Valle del Nilo en Nubia. La UNESCO encargó al IGN, el Instituto Geográfico Nacional francés, sacar fotos aéreas del sur de Egipto. Los ingenieros hicieron planos de los sectores condenados a desaparecer a bordo de aviones especialmente equipados. Las conclusiones fueron claras. Sin una actuación a gran escala, la mayoría de los monumentos construidos en las orillas y tallados en la roca no tardarían en desaparecer. En los años 60 se intensificaron las operaciones de rescate. El tiempo apremiaba, la construcción de la presa avanzaba. La campaña de Nubia no fue solo una proeza técnica. Por primera vez, naciones y culturas diferentes y especialistas de todos los campos se unieron en torno a una causa común. Unieron sus fuerzas para salvar unos monumentos de un valor incalculable. Los templos de Abu Simbel eran sin duda los más espectaculares de Nubia. El gran templo, custodiado por las estatuas de Ramsés II y de la reina Nefertari, fue desmantelado del acantilado en 1964 y trasladado a un lugar más elevado protegido del lago. El templo de Amada se desplazó en un solo bloque sobre raíles especiales. Avanzó centímetro a centímetro, seguido muy de cerca por la crecida de las aguas del Nilo. Como muestra de agradecimiento, se ofrecieron varios templos a los países que habían participado en la campaña. El templo de Devot está ahora en Madrid. El templo de Isis en Dendur está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Pero algunos monumentos no pudieron ser salvados. Fue el caso del templo Gerf Hussein, dedicado a Ptah y construido sobre un acantilado friable. Desapareció bajo las aguas del Nilo, como muchos otros monumentos de la historia de Nubia. Mientras tanto, cerca de Asuán, Philae quedó abandonada a su suerte, prisionera entre las dos presas. Antes de que el Nilo subiera de nivel,
Todo lo que podías ver era un pequeño río. Luego, todos los años, en junio, el nivel del agua empezaba a subir y a sumergir el edificio del templo, hasta que sobresalía del agua solo 2 metros o 2 metros y medio. La inundación duraba unos 4 meses. Luego el nivel del agua volvía a bajar. Recuerdo que cuando tenía 7, 8 o 10 años, podía ver el templo. Pero desde la inundación ya no se ve mucho, solo la parte superior del monumento. Entrábamos en el templo con los barcos y descansábamos un rato protegidos del sol. En aquella época aún podía visitarse en barco la parte superior del templo, pero bajo el agua el espectáculo era mucho más preocupante. Con la primera presa de Asuán, Philae quedaba ya sumergida casi 10 meses de cada 12. Después de la construcción de la gran presa, la isla iba a quedar sumergida. Esa era la preocupación principal. Y por otro lado, la erosión producida por el movimiento del agua también amenazaba los monumentos. En el antiguo Egipto no se utilizaba cemento para unir las piedras como se hace actualmente. El templo de Philae se construyó utilizando piedras que se sujetaban unas con otras, por eso la subida del nivel del agua era una amenaza peligrosa. No eran solo los monumentos lo que iba a desaparecer. El Nilo erosionaba rápidamente los últimos textos legibles de estos venerables muros. Los jeroglíficos, que habían sido un misterio durante mucho tiempo, habían sido descifrados solo 150 años atrás. En 1828 llegó a Egipto una expedición científica patrocinada por Francia y el Gran Ducado de Toscana. La dirigía el ilustre Jean-François Champollion, que había desvelado el secreto de los jeroglíficos 6 años antes. La misión estaba formada por artistas y eruditos y debía remontar el Nilo y explorar los grandes yacimientos antiguos. Desde hacía 1500 años, nadie había sido capaz de leer las inscripciones de las paredes de los templos. La hazaña de Champollion abrió un campo enorme al conocimiento. En Philae se descubrió un libro de piedra con nombres de divinidades y soberanos. Cuando la famosa expedición de Bonaparte llegó a Philae, todavía nadie sabía interpretar los jeroglíficos. Solo fue posible décadas más tarde, gracias al trabajo de desciframiento de Jean-François Champollion, que copió algunas de las inscripciones de Philae. Con aquellas copias, nos demostró que entendía con precisión la información contenida en esos textos. Los jeroglíficos de Philae hablan de una época mucho más reciente que la de Keops, o incluso que la del Imperio Nuevo de Ramsés II. Revelan el lento declive de la antigua civilización egipcia bajo el ataque de los griegos y luego los romanos. Y por último, las transformaciones de la era cristiana. Esta datación aclara en parte el misterio de Philae, sobre todo el de la sorprendente conservación del santuario. Estos templos datan de la época final del Antiguo Egipto y se encuentran, por lo tanto, entre los últimos que construyó aquella civilización. 2 siglos después de que se descifraran los jeroglíficos, el santuario de Philae sigue fascinando a los investigadores. Un equipo formado por arqueólogos de la Academia de las Ciencias de Austria y de la Universidad de Leipzig ha acudido a la isla. Utilizan la tecnología más moderna, como la fotogrametría, que puede usarse para determinar dimensiones y volúmenes a partir de fotografías. Pero también utilizan métodos tradicionales. El objetivo de la misión es verificar la exactitud de los facsímiles creados a partir de las inscripciones jeroglíficas y las decoraciones. Este año se centran en el templo de la diosa Hathor, una de las principales divinidades veneradas de la isla.
Estoy fascinado con Philae. En primer lugar, porque se trata del único templo de gran tamaño de Isis que se conserva en el mundo. Pero también porque aquí podemos observar un gran número de cultos secundarios que tenían sus propios templos. Estamos en una zona fronteriza repleta de elementos procedentes tanto de Nubia como de Egipto. Y eso es lo que me interesa de forma especial. La técnica de utilizar un reflector en los dibujos puede parecer rudimentaria, pero es muy eficaz para trabajar con bajorrelieves e inscripciones erosionadas. Durante los trabajos de la operación de rescate de Philae, se han descubierto restos de los primeros edificios construidos en la isla. El traslado de los templos ha mostrado con claridad cuándo aparecieron los primeros cultos en Philae. Hemos podido establecer con certeza que fue durante el período tardío de Egipto, que comienza aproximadamente en el siglo VII antes de nuestra era. Fue en aquella época cuando se construyeron los primeros edificios de culto que existen en la isla. Parece que el culto fue introducido en Philae por Psamético II. Este faraón, originario del norte, intentó consolidar las fronteras del sur de Egipto, después del dominio de los pueblos del sur de la dinastía anterior. Para conseguirlo, lanzó una campaña militar, y probablemente fue el momento en el que estableció el culto de Isis en la isla. 2 siglos después, cuando Nectanebo se convierte en uno de los últimos faraones étnicos, es decir, de origen egipcio, el periodo glorioso del Imperio Nuevo está ya lejos. Pero él busca devolver a su reino la grandeza de antaño. En Tebas, este gran constructor hizo erigir el primer pilono que conduce a los templos de Karnak y remodeló la larga avenida bordeada de esfinges que conduce al templo de Luxor. En el sur de Egipto, Nectanebo se interesó por la isla de Philae, que estaba muy poco construida en aquella época. Proyectó construir en ella un santuario monumental. Organizó el acceso al centro de la isla, donde luego ordenó la construcción de un templo. A él le debemos este extraordinario pabellón. Sus columnas están rematadas con capiteles con imágenes de la diosa Hathor, a menudo representada por la figura de una vaca. Los bajorrelieves están dedicados a ceremonias reales. Originalmente, este kiosco estaba situado en el centro de la isla. Nectanebo tenía grandes proyectos arquitectónicos para Philae. Pero ni él ni sus sucesores consiguieron terminarlos. No pudieron contener la invasión del ejército persa de finales de la década del 340 antes de nuestra era. A mediados de la década de 1960, la Comunidad de Naciones se movilizó para ayudar a Egipto a salvar Philae. Había miedo a perder el patrimonio cultural mundial. Los archivos de la UNESCO nos permiten conocer los distintos proyectos de rescate. La UNESCO tiene el deber de preservar los archivos de la campaña de Nubia, porque aquella campaña fue un gran éxito para la institución. Además, estos archivos describen el desarrollo del proyecto. Hay en ellos detalles técnicos, documentos relacionados con la coordinación de proyectos y gran cantidad de imágenes, además de correspondencia y todas las conversaciones entre los protagonistas de la escena. Muestran, por ejemplo, que las medidas a tomar no estaban del todo claras. Se consideraron varias formas de actuar para preservar los monumentos. El gobierno neerlandés sugirió construir pequeños embalses alrededor de los monumentos de Philae y colocarlos entre la antigua presa y la presa más reciente. Esta idea nació de la proximidad de Philae a la orilla y a un grupo de islas vecinas. Este plan de rescate tenía la ventaja de mantener el antiguo emplazamiento en su lugar, en la isla. Se encargó a una empresa neerlandesa que realizara un estudio.
Pero a principios de la década de 1970, la construcción de la segunda presa de Asuán condujo al abandono de aquel proyecto. Philae estaba a punto de quedar atrapada entre las dos estructuras. Solo las partes altas de sus templos sobresaldrían del río como una Atlántida en el corazón del desierto. Era urgente encontrar otra solución. En 1959, la UNESCO celebró una primera conferencia sobre Philae y se presentaron 3 propuestas: la creación de un lago artificial, la construcción de varias presas y la elevación de la isla para reconstruir los monumentos en la plataforma. Pero todas estas soluciones presentaban inconvenientes. Mientras tanto, había comenzado el proyecto de Nubia. Se habían desmantelado los monumentos de Abu Simbel para ser trasladados a una posición elevada. Después de esa experiencia, se volvió a estudiar la situación de Philae. Se diseñó un proyecto único en la historia del patrimonio de la humanidad. Basándose en el rescate de Abu Simbel, el desmantelamiento del santuario parece ser la mejor solución. Sin embargo, los investigadores dudan. Si se traslada el santuario, perderá su emplazamiento original, un entorno que ha permanecido sin cambios desde la antigüedad. Trasladar elementos del patrimonio no siempre es la mejor solución. La Carta de Venecia y los acuerdos de fechas posteriores, como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, lo prohíben. El monumento debe conservarse donde está, pero a veces es imposible. Por eso, en aquel momento, se prefirió trasladar los templos de Philae a otra isla. El destino de Philae estaba decidido. Con el apoyo financiero y material de 22 países, Egipto y la UNESCO dan comienzo a las operaciones de rescate. ¿Pero no será demasiado tarde? La mayoría de los templos están ya bajo el agua. Los equipos enviados para trasladar monumentos deben encontrar una manera de llegar hasta ellos. Desde la orilla ya solo se ve la cima de los grandes templos. Últimos testigos de la fase final de una civilización egipcia vinculada a un imperio tan vasto y efímero. En el año 334 a.C., Alejandro Magno salió de Macedonia, en el norte de Grecia, para iniciar una serie de conquistas en Asia y África. Tras derrotar a los ejércitos persas, se desvió hacia Egipto. El conquistador decidió fundar una ciudad en el oeste del delta del Nilo. Se llamaría Alejandría. A su muerte, Ptolomeo, uno de sus leales generales, le sucedió en el trono de Egipto. Iba a fundar la dinastía tolemaica o lágida, que gobernará el país desde la capital. Tras liberar a los egipcios del control persa, los griegos querían dejar su huella como los nuevos amos del país. Esa conquista militar se transformó en ocupación territorial. Los soldados se convirtieron en colonos propietarios de la tierra. Es el comienzo de una sociedad multicultural que se expande por Egipto. Uno de los elementos que los extranjeros suelen utilizar para ser plenamente aceptados es frecuentemente la religión. Aparecen divinidades nuevas, como el dios Serapis. Es una época de cambio, porque los soberanos griegos deciden ser representados en los templos como auténticos faraones. Aceptan una tradición local milenaria. Los griegos estaban especialmente fascinados por la grandiosa arquitectura del antiguo Egipto y sus monumentales edificios al servicio de la religión. En Tebas, quedan deslumbrados por las proporciones titánicas del santuario y por los enormes obeliscos de Karnak. Desde su capital, Alejandría, los faraones lágidas ordenaron construir monumentos a lo largo del valle del Nilo. El templo de Ptolomeo III, construido en Edfú en el año 237 antes de nuestra era, bate todos los récords de gigantismo.
El pilono alcanza los 36 metros de altura. El templo de Edfu está dedicado al culto de Horus, el dios con cabeza de halcón. El interior del monumento muestra la importancia que dieron los Ptolomeos a la tradición arquitectónica egipcia. Acoge en su corazón un santuario, el Sancta Sanctorum de los templos egipcios, donde solo se admitía a sacerdotes. A diferencia de Phile, se ha conservado el mobiliario, como esta representación del barco solar y las naos de granito donde se encuentra la efigie del dios Horus. La civilización egipcia causó una profunda impresión a los griegos. Les parecía mucho más antigua que la suya. La respetaban, la admiraban, adoptaron su religión y también su arquitectura. Igual que sus predecesoras, la dinastía lágida quería asegurar su dominio hasta Nubia. En la región de Asuán, los lágidas se concentraron en Phile. Querían construir un gran santuario. El proyecto era ambicioso y representaba un verdadero reto, porque el suelo era irregular y solo una pequeña parte de la isla estaba sobre roca. Para empezar, Phile ni siquiera es una isla, sino un pequeño afloramiento de tierra en el Nilo, que casi todos los años se ve amenazado por las crecidas. Cuando el templo empieza a expandirse, bajo el reinado de los Ptolomeos, se necesitó mucho trabajo para rellenar esta zona inundable de la llanura del Nilo. Es el periodo en el que la isla comienza a tomar importancia, pero también a transformarse en una construcción artificial. Esta pequeña isla, este pequeño banco de arena, debía convertirse en una plataforma capaz de albergar un santuario. Para la construcción del templo de Isis, los primeros gobernantes lágidas se inspiraron en gloriosos edificios del pasado, especialmente los de Luxor. Los griegos no impusieron en Egipto su concepción de la arquitectura. Pidieron consejo a los arquitectos y artesanos que dominaban la construcción de los grandes templos. Para construir columnas y pilonos, recurrieron a técnicas tradicionales, como rampas de tierra. En Phile, el gran templo de Isis tomó forma bajo el faraón Ptolomeo II Filadelfo. Las obras comenzaron por la parte posterior del edificio, con las salas dedicadas al culto. Continuaron con una gran sala abierta, el pronaos, salpicada de altas columnas. Por último, el pilono, formado por dos grandes torres conectadas por un dintel y cuyos cimientos descansan sobre la roca. La conservación de estos monumentos es casi milagrosa. Podemos seguir admirándolos gracias a la operación de rescate coordinada por la UNESCO. En 1978, su futuro emplazamiento no era más que una isla rocosa y desierta a solo 50 metros de Phile. Suponemos que los investigadores encargados del proyecto tenían en la mente unas imágenes idílicas de la isla. Pero cuando llegaron, la realidad era bien distinta. Tenían ante sí una gran obra repleta de camiones, grúas y trabajadores. El proyecto había comenzado 4 años antes. Expertos de varias disciplinas y trabajadores de diferentes nacionalidades trabajaban juntos expresándose en una gran diversidad de idiomas. Muchos de ellos estaban contratados por una empresa italiana responsable de una gran parte de los trabajos. Los italianos se quedaron a vivir en Asuán, que en aquella época era un pueblo.
pronto, en sus calles se mezclaron el idioma árabe y el italiano. Los usos y costumbres de los italianos asombran a veces a los residentes locales, pero todos viven en buena armonía. A mediados de los años 70 hay una gran agitación en Asuán. La gran presa está terminada y corta la ruta del Nilo hacia Nubia, que queda inundada por el lago Nasser. Philae es una gigantesca obra de construcción sobre el agua, rodeada por otra presa metálica, un auténtico encofrado. La operación de rescate se realizó de la forma siguiente. Se colocaron 17.000 planchas metálicas alrededor de la isla y se creó un dique de arena para apoyar las juntas. Y luego se evacuó el agua que cubría los monumentos. Una obra como esta en el sur de Egipto planteaba muchos problemas. La empresa encargada de realizarla encontró grandes dificultades y superó rápidamente su presupuesto. Había que tomar una decisión. El dique protegerá solo parte de la isla. En el sector norte, muchos restos quedaron bajo el agua. Solamente la operación de bombeo del agua duró varios meses. Con el suelo del santuario todavía húmedo, pudo comenzar la fase más difícil del trabajo. Todas las mañanas, los barcos trasladaban a los trabajadores hasta la obra y descendían a la base del encofrado, a varios metros por debajo del nivel del Nilo. Todos los trabajadores habían sido contratados en los pueblos de Nubia. El traslado de los monumentos proporcionó trabajo a más de 400 obreros durante 4 años, en una región muy desfavorecida, extremadamente pobre. Allí no podían usarse excavadoras mecánicas. Los obreros tenían que retirar toneladas de tierra y escombros con sus propias manos. Un trabajo difícil. Los pies se hundían en el limo pegajoso bajo un calor abrasador. La extracción avanzaba a buen ritmo, pero antes de mover cada piedra, era necesario evaluar el estado de los monumentos que llevaban varias décadas bajo el agua. Cuando llegamos al yacimiento, el suelo estaba bastante embarrado. No se había eliminado todo el barro de la parte central, en la plaza. Había una capa de barro que cubría todo el suelo. Las filtraciones eran permanentes. En el exterior la temperatura era de 50 grados. En el agujero, a los 50 grados, había que añadir la humedad. No podíamos beneficiarnos del viento que soplaba ligeramente fuera. Trabajábamos solo por la mañana. Los investigadores examinaban los monumentos en condiciones a veces peligrosas. Nuestro trabajo era hacer fotografías estereoscópicas que se usaban luego para cartografiar el templo al completo. Y revisábamos los trabajos de cantería para poder numerar las piedras durante el desmontaje. Gracias a esas mediciones tan precisas, los expertos crearon planos exactos de las ruinas. Era una oportunidad para comprender mejor los métodos de construcción de la época de los últimos faraones. El imponente templo de Isis, visible desde lejos sobre el Nilo, es un buen ejemplo de la arquitectura tolemaica. Bajo la dinastía Lágida, se amplió este monumento y se le equipó con nuevos pilonos, con torres de 18 metros de altura. Pero están ligeramente desplazados con relación al eje del templo. Solo podemos especular sobre el motivo de esta inusual elección.
Tal vez la intención fuera adaptar los cimientos al terreno o seguir la orientación de una estrella. Esta fachada también pretendía mostrar al poder lágida acompañado de las divinidades. Estamos frente al gran templo de Isis, en Phile. Más concretamente, frente al primer pilono de este templo. Consta de dos grandes torres decoradas con una escena clásica. El rey abatiendo a sus enemigos. Aquí abajo, en el registro inferior, vemos al soberano golpear a los invasores extranjeros con un garrote. Así, de forma simbólica, conjura y elimina a las fuerzas hostiles al poder egipcio. Según el cartucho, este rey no es un faraón, sino un rey helenístico, Ptolomeo XII. En el pasado había muchas estatuas adornando estos templos, pero casi todas han desaparecido. La grandiosa entrada al templo de Isis ha conservado restos de leones esculpidos y las bases de dos obeliscos. Los monolitos recuerdan la antigua tradición egipcia. Tenían grabados mensajes solemnes. Una vez liberado el santuario de su capa de fango, los investigadores descubrieron muros, columnas y bajorrelieves dañados. Sobre el terreno, las condiciones de trabajo no mejoraron. En la isla trabajamos en un verdadero horno. De mayo a septiembre, la temperatura rondaba los 48 o 49 grados. Imaginen que los trabajadores cocían los huevos enterrándolos en la arena, junto a un bloque de granito. Cuando llegaba la hora de comer, recogían los huevos, que se habían cocido con el calor de la arena. Los informes de misiones anteriores han permitido elaborar casi al centímetro un plano preciso de la posición de las piezas en este vasto laberinto. Pero el lavado que han sufrido las piedras parece haberles robado una parte de su antigua gloria. Las décadas pasadas bajo el agua han dejado una huella profunda en los templos de Phile. Para distinguir los bajorrelieves hay que esperar a la puesta de sol y a la luz rasante. La sombra hace que resalte la decoración y los jeroglíficos grabados en las paredes. Pero este juego de luces y sombras no es más que un pálido reflejo de su antiguo esplendor. En el siglo XIX, varios viajeros mencionaron los llamativos colores de los restos de Phile. En 1833, el británico Richard Carson relataba en su diario de viaje que había quedado deslumbrado por la calidad y belleza de los coloridos bajorrelieves que se conservaban en Phile. Escribió incluso: parecía que todo acababa de ser pintado. Todos esos adornos han ido desapareciendo desde la construcción de la primera presa debido a la humedad. Ahora solo podemos imaginar el brillo tornasolado de las paredes exteriores e interiores del templo. Después, los fotógrafos tomaron fotos de los monumentos de Phile antes de que la isla desapareciera. Pero las imágenes están en blanco y negro. Incluso en el momento cumbre de la campaña de rescate, se renunció al color para tomar las imágenes fotográficas de los templos. Y nadie mencionó restos de pigmento. Está claro que los colores habían desaparecido. La inmersión de la isla fue fatal. Causó una destrucción irreparable.
Los ladrillos de adobe literalmente se han derretido. Se han desprendido secciones enteras de paredes decoradas. Algunas secciones de muro estaban cubiertas de yeso y luego se pintaban y adornaban, pero la humedad había hecho que los colores se desvanecieran. En los relieves de los templos, los colores son importantes porque tienen una función simbólica. El azul, por ejemplo, se utilizaba siempre para representar la piel y la carne de los dioses. El dorado tiene en parte el mismo simbolismo. Por lo tanto, los colores eran una parte fundamental de la decoración. Para imaginarse los colores de los monumentos de File, hay que descender por el Nilo y visitar los templos que se han salvado de las inundaciones. El templo de Junum, en Esna, lo mandó construir Ptolomeo VIII. Actualmente se están restaurando sus columnas. Los visitantes pronto podrán admirar la espléndida policromía de sus capiteles casi con todo su antiguo brillo. Estas referencias y las pinturas de artistas del siglo XIX nos permiten imaginar los templos de File en color. Las fachadas de los pilonos, por ejemplo, se pintaron sin duda para embellecer las representaciones de reyes y deidades. A partir de 1977, en File, barcos y camiones hacían todos los días el viaje de ida y vuelta entre la orilla y la isla para trasladar los restos. Se almacenaban cerca del puerto de Shellal, donde se había instalado un taller para realizar los trabajos de restauración. La zona de almacenaje de Shellal se organizó como una biblioteca moderna. Es decir, cada monumento ocupaba un lugar muy concreto, rodeado de vías de acceso. El interior de cada emplazamiento, el del primer pilón, por ejemplo, incluía una parcela delimitada por 4 pasillos. Y dentro de cada parcela se colocaban en hileras las piedras que se habían desmontado para ser transportadas hasta allí. Era un enorme rompecabezas de 45.000 bloques de piedra cuidadosamente numerados. Para los egiptólogos era una oportunidad única para estudiar la historia de estos templos. Cuando llegué, la mayoría de los monumentos ya habían sido desmantelados. Pero me di cuenta de que, a pesar de todo, se podía sacar algún beneficio de aquella situación. Me refiero a que las superficies podían verse de una forma totalmente diferente. Y sobre todo podían verse la forma y la estructura de los bloques ocultos en el interior de los muros. Al poder observar los detalles de la artesanía antigua, tuve una experiencia que pocos egiptólogos han tenido la suerte de vivir. Porque los bloques no estaban todos elaborados de la misma forma. Cada vez que había un cambio en la dirección de la obra, cada vez que había un cambio de faraón, el sistema de construcción también cambiaba. Algunos bloques no habían estado expuestos a la luz del sol desde hacía más de 2 milenios. File era un lugar de peregrinación importante en la antigüedad. Las divinidades representadas en las paredes de los pilonos eran visibles desde lejos. Pero, ¿cómo se celebraban los cultos en la penumbra de las salas interiores? A lo largo de la historia, File ha sido saqueada en numerosas ocasiones. No se han conservado objetos religiosos, estatuas ni ofrenda alguna. Solo los muros de los monumentos dan testimonio de las relaciones entre los humanos y los dioses a los que estaban dedicados los templos. Holger Kokelman nos conduce hasta la naos del templo de Isis. Se trata de la zona más sagrada, accesible solo a sacerdotes y faraones.
Aquí, sobre este pedestal, estaba la barca sagrada de Isis. Al fondo de la sala había también una naos con una estatuilla de culto de la diosa. Era de pequeño tamaño, puede que de 50 centímetros, y estaba hecha de un material precioso. A veces la sacaban en procesión de esta sala y la llevaban, por ejemplo, a la tumba de Osiris, donde la diosa oficiaba el funeral de su marido cada 10 días. Los exploradores del siglo XIX buscaron en vano los tesoros de estos templos. Los saqueadores se los habían llevado mucho tiempo atrás. Pero los eruditos de Bonaparte pudieron examinar las capillas que todavía estaban en su lugar en aquel momento. Este tipo de tabernáculos, llamado naos, estaban cortados en un solo bloque de granito. Su ubicación en el templo indica que albergaban objetos preciosos. El Museo Británico de Londres tiene una de las colecciones más ricas del mundo de restos egipcios. Puede verse en él la piedra Rosetta, que data de la época tolemaica y que permitió a Champollion descifrar los jeroglíficos. También hay una naos de granito, una de las pocas naos de File que se han conservado. En uno de sus bajorrelieves aparece la figura de un faraón con los brazos levantados al cielo. Según los jeroglíficos, se trata de Ptolomeo VIII. Con su esposa Cleopatra II, el soberano rinde homenaje a la diosa Isis. Las muescas en los contornos del nicho indican la presencia de bisagras de puertas de madera que protegían la estatua sagrada de la diosa. La efigie no se ha encontrado. Parte de ella debía de estar hecha de oro y se asemejaría a imágenes votivas que se encuentran en muchas otras partes de Egipto. Con frecuencia se representaba a Isis amamantando a su hijo, el dios Horus. En la antigüedad, solo unos pocos iniciados podrían entrar en la naos. El faraón acudía a ella durante determinadas ceremonias. El sumo sacerdote vigilaba, colocado sobre la estatua divina, y ayudaba al soberano durante los servicios sagrados. Una escena esculpida en uno de los pilonos del templo nos permite imaginar cómo funcionaba la ceremonia. Siguiendo los pasos del faraón, los sacerdotes llevaban el barco simbólico que contenía la estatua. La diosa pasaba así de la sombra de las naos a la luz del sol. Era llevada en procesión para que fuera honrada por los fieles en el patio del templo. La barca procesional se colocaba a continuación en un barco para transportarla a la isla de Bige, donde está el santuario de Osiris. Estas procesiones se celebraron regularmente durante siglos. Pero Isis no era la única divinidad venerada en la isla. File cuenta con otro templo importante, un templo dedicado a la diosa Hathor. Hathor era la diosa tradicional más importante de la región de File. Su culto perduró incluso después de que se construyera aquí un templo dedicado al culto de Isis. La peculiaridad de este templo era que Hathor estaba asociada a una diosa lejana y a un mito concreto. Según la leyenda, Hathor vivía en Nubia y fue devuelta a Egipto para que estuviera al lado de su padre Enra, el dios Sol. El templo de Hathor es en la actualidad objeto de estudio de una misión alemana. Los arqueólogos esperan descubrir nuevos elementos sobre el culto a la diosa. En las columnas del templo de Hathor, a la entrada del patio, aparecen representaciones de sacerdotes con instrumentos musicales, portadores de ofrendas, etc. Aparecen también textos que hablan de la llegada desde Nubia de la diosa lejana. Estos textos nos dan una visión general del desarrollo de las ceremonias. Debía de ser un acontecimiento muy alegre,
porque se celebraba el momento en el que Hathor, la diosa distante, había regresado de Nubia y había pisado por primera vez suelo egipcio en File. Era una fiesta exuberante, que puede que tuviera lugar una vez al año. En 1977, el desmantelamiento de File había avanzado mucho. Casi todos los restos del santuario se habían ya desmontado y puesto a secar en la orilla. Pero en el norte de la isla, numerosos monumentos seguían bajo el agua. En un último esfuerzo para intentar salvarlos, buceadores de la Armada Británica se presentaron voluntarios para buscar restos en el Nilo con la ayuda de los egipcios. Aquella operación parecía la última oportunidad, porque la última vez que se había visto el templo había sido 50 años antes de mi inmersión. Todo ese tiempo había permanecido completamente cubierto de arena, limo y barro. La operación resultaba tremendamente difícil. Las excavaciones elevaban remolinos de barro. No teníamos visibilidad. Al comienzo de la inmersión no podías ver más allá de 1 metro. Y en cuanto empezamos a aspirar el cieno, ya no veías nada en absoluto. Tenías que encontrar el camino por instinto. Gracias a los archivos, los mapas y las fotografías, los buceadores aprendían de memoria la posición de los restos. Tenían que abrirse camino a tientas. En cuanto tocaban un bloque de piedra, lo despejaban utilizando una aspiradora de sedimentos. Era muy peligroso para los buceadores, porque se arriesgaban a quedar enterrados bajo la gruesa capa de barro que podía desprenderse. Había que encontrar soluciones para sacar a la gente del fango antes de continuar. Cuando encontramos el templo, los buceadores pasaron como pudieron un cable bajo cada bloque de piedra, que eran extremadamente pesados. Una vez colocado el cable, lo fijábamos a lo que llamamos una bolsa de elevación. Es una especie de paracaídas que se baja vacío y luego se llena de aire bajo el agua. Esto permite que vuelva a la superficie, levantando la piedra. Se necesitaron 1800 horas de inmersión para liberar 300 bloques cubiertos de limo. Aquella hazaña británico-egipcia permitió salvar otro tesoro de File. Los restos que atestiguan la presencia de una última gran civilización antigua. A mediados del siglo I antes de nuestra era, Roma se impuso como la gran potencia del mundo mediterráneo. Para consolidar su poder en Egipto, los romanos intervinieron en la disputa sucesoria que estaba destrozando a los Ptolomeos. En medio de una guerra civil, Julio César desembarcó en Alejandría para restablecer el orden e imponer la dominación romana sobre el país. Pero Cleopatra VII utilizó su perspicacia política y tal vez su belleza para restaurar el prestigio de Egipto y hacer valer sus derechos. César cayó bajo su hechizo y decidió mantenerla en el trono de Egipto. Juntos navegaron por el Nilo para visitar el país. El templo de Hathor, en Déndera, es uno de los últimos grandes monumentos construidos por los gobernantes lágidas. Su construcción la comenzó en el año 54 a.C. Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra. En la parte trasera del templo puede verse una representación de Cleopatra con su hijo Cesarión. La reina está representada con la forma de Isis, lo que muestra la importancia de la diosa en esta época tardía de la historia egipcia. Esa fue la última actuación de una reina en un templo egipcio, porque una serie de tragedias iban a sacudir el reino. En el año 44 a.C., César fue asesinado. Su muerte precipitó a Roma a la guerra civil.
Su sobrino nieto Octavio se alió con el cónsul Marco Antonio. Se repartieron entre los dos las provincias del imperio. En Marco Antonio, Cleopatra encontró un nuevo protector y acompañante. Octavio, que no apreciaba esta unión, intrigó contra su antiguo aliado. Derrotados, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. La muerte de la reina señala el final de la última dinastía faraónica. En el año 30 antes de nuestra era, Egipto se convirtió en una provincia romana. Octavio recibió el título de imperator y al poco tiempo fundó el principado y se convirtió en emperador con el apodo de Augusto. No hay que olvidar que el Imperio Romano no habría existido sin la conquista de Egipto. Era el país más rico del mundo antiguo, y aquellas riquezas permitieron a Augusto fundar el imperio. En otras palabras, le permitieron superar todos los obstáculos. La conquista de Egipto constituyó un verdadero punto de inflexión en la historia del mundo. Egipto no volverá a tener nunca a un faraón a la cabeza. Fueron los emperadores romanos quienes tomaron el poder. ¿Pero quería Augusto dar forma a Egipto a imagen y semejanza de Roma? En el norte de File hay unas ruinas que destacan en medio de la arquitectura egipcia. Son extraños testimonios de construcciones romanas en Egipto. Gracias a estos restos salvados por los buceadores británicos, podemos hacernos una idea del aspecto de los monumentos. El templo dedicado a Augusto era un pequeño edificio con columnas coronadas con capiteles corintios típicamente romanos. En cuanto al emperador Diocleciano, hizo construir un arco de triunfo. Las bóvedas de piedra de este tipo están prácticamente ausentes en la arquitectura egipcia. Estos restos pertenecen a una puerta monumental construida también por los romanos. Este nuevo acceso obligaba a los visitantes a rendir homenaje a los emperadores antes de entrar en el santuario. Pero estos edificios de estilo romano son poco frecuentes en Egipto. La mayoría de las veces, los emperadores adoptaban la arquitectura de los Ptolomeos. Las orillas del Nilo están salpicadas de otros edificios construidos por los romanos. El emperador Tiberio añadió una sala hipóstila al templo de Déndera. El rostro de Hathor está representado en los capiteles de sus columnas. Déndera es famosa por el estado de conservación de sus colores originales, sobre todo en la parte superior de las columnas, en los capiteles y en el techo. Esta catedral policromada bañada de luz se adelantó a su tiempo. En los techos están representadas las divinidades egipcias. En Déndera, igual que en File, los romanos erigieron un santuario contiguo que llamamos Mamisi. Sus bajorrelieves están excepcionalmente bien conservados. En el templo de Déndera hay recuadros con los nombres de los emperadores Adriano, Augusto, Tiberio y Calígula. Todos se hicieron representar como faraones. Una forma de establecer su dominio sobre Egipto y además hacer suyas las tradiciones de esta fabulosa civilización. La orilla oriental de File alberga un edificio lleno de misterio que ha fascinado siempre a los artistas. Tal vez también estuviera decorado con bajorrelieves o la gloria de un emperador. Los romanos añadieron algunos monumentos en File. El más conocido es probablemente el kiosco de Trajano. No estamos completamente seguros de si fue construido por Trajano. Tal vez lo construyeran en la época de Augusto. En cualquier caso, los únicos relieves que se han encontrado en este edificio proceden de la época de Trajano. De ahí el nombre del monumento.
Sus capiteles compuestos son una característica que suele encontrarse con frecuencia en los templos grecorromanos. Y los muretes que soportan las columnas también son típicos de la arquitectura de los edificios de culto egipcios de esa época. La arquitectura del kiosco de Trajano es única en File. Repite sorprendentemente el estilo de las columnas tolemaicas. Los capiteles, situados a una altura de 8 metros, están decorados con motivos vegetales finamente esculpidos. El kiosco de Trajano no llegó a terminarse. Tal vez estaba destinado para servir tanto de capilla como de gran puerta de acceso desde el Nilo al santuario. Los romanos siguieron edificando en File. Construyeron un embarcadero para poder acoger a más visitantes y protegieron la isla con un muro circundante. Erigieron también 2 columnatas en la explanada que conduce al templo de Isis. Sus capiteles recuerdan los diferentes estilos decorativos de los monumentos de la isla. Algunos nunca llegaron a completarse. Los últimos cambios datan del siglo III después de Cristo. Sin duda, estos edificios no tenían únicamente un fin religioso. Los muros construidos por los romanos en la isla eran quizás parte del sistema de fortificaciones de la región. Unos kilómetros al norte, en la isla de Elefantina, los arqueólogos estudian los vínculos que unen el santuario de Isis en File y la antigua ciudad de Asuán. Elefantina se encuentra en la frontera sur de Egipto. Siempre fue una ciudad guarnición, con un ejército estacionado allí permanentemente. Pero aquel pequeño contingente militar no era suficiente para vigilar y proteger la frontera. Así que en la orilla oriental de Asuán, frente a la isla de Elefantina, probablemente había una fortificación diseñada para proteger toda la red de calzadas que sorteaba los rápidos de la primera catarata. Se construyó un largo muro de fortificación de más de 7 kilómetros que iba de Asuán, frente a Elefantina, al puerto situado a la altura de File. Este muro recuerda al que rodeaba una parte de Elefantina. Se conserva parte de la mampostería. Esta es una foto que data del siglo XX del muro de fortificación. Nos da una idea de la altura de esta muralla, incluso en aquella época. Hay que recordar que este muro se extendía más de 7 kilómetros entre el desierto y la red de carreteras que sorteaba la catarata. Era una barrera impresionante. A partir de la isla de Elefantina, los rápidos resultaban peligrosos para los barcos, especialmente para los que transportaban mercancías. En general, se descargaban las mercancías en la orilla oriental, frente a Elefantina, para ser transportadas luego por tierra. Sorteaban la catarata y luego volvían a cargar las mercancías en los barcos dentro del puerto situado a la altura de File. Los convoyes de mercancías utilizaban este largo pasillo entre el desierto y las orillas del Nilo. En cuanto llegaban a la parte navegable, podían continuar su camino por el río. El antiguo puerto de File desapareció en el lago que se formó entre las dos presas. Tras el rescate de los últimos vestigios, las instalaciones de la obra a orillas fueron evacuadas, se desmanteló la presa y el yacimiento quedó completamente sumergido. ¿Qué queda hoy del File original? El director de antigüedades nubias, Abdel Moneim Said, sabe exactamente dónde está la antigua isla de File.
Esta zona del lago está cerrada al público. Para acceder a ella hay que seguir el antiguo curso del Nilo. La ruta pasa frente a la isla de Bige, considerada por los antiguos egipcios como el lugar de la sepultura de Osiris. También se puede ver la isla de Agilkia, en la que se encuentran ahora los templos de File. Todo lo que se puede ver actualmente en la isla de Agilkia ha sido trasladado desde el lugar donde nos encontramos. Antiguamente estaban aquí el templo de Isis, el quiosco de Trajano y el templo del faraón Nectanebo. Ahora sus antiguas ubicaciones están a 2 o 3 metros de profundidad, en lo que era la isla de File, cubierta ahora por el agua. Hay que imaginar cómo sería en la superficie en aquella época. Cada vez que se abren las compuertas de la presa de Asuán, pueden verse las partes rocosas de File e incluso los restos del encofrado. Pero la isla original y las bases de los edificios antiguos han desaparecido para siempre bajo las aguas del Nilo. Puede verse la conexión entre la isla de File y la isla de Bige. Podemos imaginar que en su época, Osiris y su esposa Isis podían visitarse con facilidad, ya que sus dominios estaban uno frente al otro. Se necesitaba una tercera isla que estuviera muy cerca de las otras dos, y la isla de Agilkia está en el lugar adecuado. Agilkia. Cuando se buscaba un sitio de acogida para los templos de File, esta isla a unos 30 metros al noroeste era una elección obvia. No se parecía a File, pero estaba más elevada y era lo bastante larga como para reinstalar el santuario. Para aplanar Agilkia y darle el perfil de File, se remodeló la isla utilizando explosivos y excavadoras. Un proyecto de proporciones faraónicas. Una vez que el trabajo de movimientos de tierras estuvo finalizado, podía comenzar la fase final del rescate. Bajo el control de la Administración de Antigüedades Egipcias, los arqueólogos reconstruyeron los templos piedra a piedra, respetando la ubicación de los edificios. Este mapa es muy valioso para nosotros porque es una copia del trazado original de la isla. Cuando se trasladó el templo de File a Agilkia, este documento permitió respetar perfectamente las dimensiones y las distancias. Está exactamente igual que como estaba cuando lo construyeron los Ptolomeos. Nos guiamos por este plano cuando tuvimos que desmantelar el monumento y reubicarlo en la isla de Agilkia. Pero los investigadores tuvieron que enfrentarse a varias preguntas importantes. ¿Qué parte de File debían reconstruir? ¿En qué periodo de su larga historia debían centrarse? ¿Había que devolver a su estado original los relieves de los templos que habían sido dañados deliberadamente en la época tardía? En el siglo I de nuestra era, se extendió una nueva religión por todo el Imperio Romano, el cristianismo. Unas veces tolerado y otras reprimido por Roma, llegó a Egipto y alteró las estructuras religiosas del país. En el año 313, el emperador Constantino permitió la existencia legal del cristianismo. A partir de entonces, dicha religión se extendió por la cuenca mediterránea. Y contrariamente a la creencia popular de las religiones politeístas, la fe en un solo Dios implicaba el rechazo a todos los ídolos, a todos los demás dioses. En el año 392, el emperador Teodosio prohibió el culto pagano. Poco después, los templos egipcios fueron cerrados o convertidos en iglesias. En los años posteriores, una ola de destrucción se abatió sobre los santuarios de las divinidades egipcias. El gran templo de Horus en Edfú, con sus innumerables bajorrelieves, no escapó a la venganza del nuevo orden religioso.
En algunos lugares, las figuras de los dioses, símbolos de la idolatría egipcia, fueron destrozados a martillazos. En Nubia, el clero de los antiguos santuarios resistió. Los blemios obtuvieron durante un tiempo permiso para adorar a Isis. Una vez al año podían llevar la estatua de la diosa a los templos de la Baja Nubia. Pero hacia el año 537, por orden del emperador Justiniano, el culto a Isis quedó definitivamente prohibido. File se convirtió entonces en un lugar de culto cristiano. Una vez más, los cristianos borraron los símbolos de la antigua religión para grabar los suyos. Dejaron su huella en las salas hipóstilas, como este altar grabado con una cruz copta y una hornacina en la que puede que haya habido un sagrario y objetos de culto. La situación de aislamiento de File la había protegido anteriormente de la depredación, pero en los siglos siguientes, las representaciones politeístas de las paredes del templo fueron víctimas de la destrucción. En la orilla oeste de File había un pequeño monumento alineado con el santuario de Osiris en la isla de Vigue. En la puerta de Adriano, construida en la época romana, hay grabados textos jeroglíficos. Uno en particular despertó el interés de los egiptólogos. La puerta de Adriano es famosa por la inscripción jeroglífica de esta pared, que puede compararse a un grafito. Este es el último jeroglífico conocido de la historia, al menos el último que puede fecharse con certeza. Sabemos la fecha, porque parte de la inscripción está en escritura demótica. Toda esta escena con la representación de un dios formaba parte del mismo contexto. Combinando los elementos de datación, podemos establecer que este grafito data del año 394. Los jeroglíficos cayeron en el olvido durante casi 1500 años, y la lengua de los antiguos egipcios también tardó poco en desaparecer. En el siglo VII, la conquista árabe sometió a Egipto. En File, el templo de Isis estaba abandonado. Pueden verse algunas casas elevándose entre los monumentos en ruinas. La estatua del culto a Isis ha desaparecido. Tal vez se la llevaron lejos, a Nubia, los últimos adoradores de Isis, y la escondieron en el desierto o en alguna de las islas que se han quedado sumergidas bajo las aguas del Nilo. ...10 de marzo de 1980... personalidades de todo el mundo participaron en la inauguración del santuario de File salvado de las aguas. Se festejó la mayor operación de rescate de monumentos de todos los tiempos. Pour sauver les principaux monuments de Libye, que les eaux du Nil allaient alors inexorablement recouvrir, il fallait que fût mobilisée dans le monde entier une somme de talent, d'énergie, d'expérience et de capitaux que seul un prodige pouvait réunir. Ce prodige a eu lieu. C'est celui de la solidarité internacional. La operación fue un gran éxito, gracias al uso de soluciones técnicas innovadoras y al trabajo sobre el terreno de miles de personas, obreros e ingenieros. De acuerdo con la UNESCO, Egipto decidió finalmente presentar el yacimiento de File en el estado más parecido posible al que tenía antes de ser rescatado. Desde entonces, la isla ha atraído a visitantes de todo el mundo. La gente puede admirar la belleza de los monumentos salvados para la eternidad y empaparse de la magia de estos lugares cargados de historia. Al final de una epopeya excepcional, File y sus templos se reflejan de nuevo en el agua del Nilo, como en la época de los faraones.